El Ford Ranger Raptor, hermano menor del famoso y también recién renovado Ford F-150 Raptor, estrena nueva generación solo 2 años después de que se lanzara la anterior. Está claro que estamos ante un modelo que no deja de ganar protagonismo y de que la firma del óvalo ya permite pedidos en nuestro país con un precio base de 70.000 euros. Lejos de lo que pueda parecer, el Ford Ranger Raptor es uno de esos productos que no tiene un nacimiento ni enfoque 100% americano a diferencia de sus hermanos mayores. De hecho, la generación actual no se ha comercializado en Norteamérica para decepción de los seguidores de este tipo de pick-up deportivas. Esta situación cambia ahora gracias a un modelo que es más prestacional que nunca, pero también más práctico y avanzado tecnológicamente. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, como veis, hemos cambiado el asfalto y el circuito por el monte, la montaña, el barro. Fijaros cómo está, ¿eh? Ya le hemos estado dando un poquito de caña, nos lo hemos pasado bien. Os traemos la nueva Ford Raptor, Range Raptor, aunque para mí es más Raptor. 3000 V6, 292 caballos, EcoBoost. Turbo, claramente, y desarrolla 491 Nm de par. Vamos a empezar primero, y aquí me voy a meter un poquito con la Unión Europea, y es que la Unión Europea se ha cargado la esencia de este coche. Este coche, típico coche americano, grande, debería de llevar su V8 5.0 mínimo. No meternos en la reglamentación de Unión Europea, de las emisiones, todo lo demás, para convertirlo en un 3.0, que lo llaman también EcoBoost, V6 con turbo. Entonces, aquí habría mucho que debatir por el tema de la contaminación, pero bueno, ya os digo, no podemos hacer otra cosa, es lo que hay, es la reglamentación que tenemos que vivir hoy en día, putada, porque antiguamente los coches molaban más que ahora, el tema de la motorización. Ahora tenemos que hacer coches muy pequeños, que contaminen poco, que pongan pegatina, este por cierto lleva pegatina C, es gasolina, que tengan pegatina para poder pasar a grandes ciudades, porque Europa se cree que somos el centro del universo y que somos los que más contaminamos, cuando es mentira. Somos un granito de arena comparado con India, comparado con China y Estados Unidos. Pero los que nos tenemos que comer la mierda somos nosotros, los europeos, y sobre todo aquí en España también, por todo el tema de la reglamentación, de las homologaciones y todo lo que tienen que hacer. Han tenido que pasar seguramente por muchísimas pruebas y homologaciones para que lo puedan homologar, igual que lo han hecho con el Bronco. Ford con el Bronco igual ha tenido que luchar un montón para poder homologarlo, porque es un coche americano que tienes que ponerlo, ¿no?, a la reglamentación de Europa. Pero bueno, vamos a seguir hablando del coche, porque si no me enciendo con estas cosas y tendríamos debate para largo. Bueno, dimensiones, longitud, chicos, 5 metros 300. Bastante grande, ¿vale? Pero ahora viene lo mejor, la altura. Yo mido 1,90 m. Y todavía es más alta que yo. ¿Por qué? Porque tiene de altura 1926 milímetros, 1,92 m, casi 1,93 m. Muy, muy alta. Y sobre todo, lo que más llama la atención, los morros, los típicos morros americanos. Fijaros, yo mido 1,90 m. Ahora mismo, aunque esté en un plano inclinado, estoy a la misma altura que el coche, y el coche me está llegando el morro más o menos por aquí, que por aquí estará en 1,40 m o 1,50 m. Es decir, es muy alto. Anchura, más de 2 metros de anchura. Por lo tanto, viéndolo desde aquí delante, se ve muy gordo y suele haber hasta problemas para aparcar, porque te entra muy justo en la plaza de parking, justísimo, y toca las líneas. Por lo tanto, como vayas a un parking pequeño, no lo metes ni de coña. Aparte que es muy largo. Al ser muy largo, como hemos dicho, 5 metros 300, le cuesta mucho girar, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos conduciendo en carretera igual, hay que abrirse, porque si no nos llevamos la parte trasera. Bien, fijaros, este al fin y al cabo, sí, es un coche mezcla entre deportivo y off-road y todo terreno, pero es más enfocado al off-road. Por lo tanto, tenemos mucha altura aquí delante, y el ángulo de entrada que tiene el coche a la hora de trabajar en off-road es bastante grande. El único problema que tiene, aunque tampoco es muy pequeño, es el ángulo ventral. El ángulo ventral es el ángulo que forma entre los ejes y la altura del chasis. Por lo tanto, cuanto más largo es un coche, peor ángulo ventral tiene, porque hace que baje mucho la parte central, y cuando pasemos por crestas podemos quedarnos arriba, ¿vale? Por eso siempre en off-road y en campo es muy bueno llevar un coche cortito entre ejes, el ángulo ventral mucho más grande. Y el ángulo de salida más o menos, que es el ángulo que tenemos entre la horizontal y la parte de atrás, la parte más baja de atrás, también es bastante
bastante grande, no va muy limitado. El coche en sí es todo como muy XL, tanto el interior, el parabrisas, los espejos, todo muy XL, los faros, fijaros cachofaros que tienen. Esto de noche cuando alumbran ves mínimo 100 metros. Los faros son full LED y tiene el sistema de faros matriciales, ¿vale? Que lo que hace es que tienes puesta la larga, no es la típica, tiene lo mismo que tiene el Focus ST. No es solo que te baja de larga a corta, sino que la larga la mantiene y lo que va haciendo es que va barriendo y va creando sombras para no molestar al coche que tenemos delante. Bueno, vamos a empezar. Lo que más llama la atención aquí delante. Ha llegado y ha dicho, bueno, os vamos a poner Ford en grande para que sepáis. Y sinceramente a mí me gusta, me encanta. Mola más que ponga esto Ford así en grande que la insignia aquí. Aquí tenemos una cámara delantera que se activa sobre todo cuando estamos en modo off-road y los sensores notan una planta, una piedra o lo que sea para no golpear, pum, activamos la cámara delantera y podemos ver también todo lo que tenemos delante. Aparte tenemos cámara de 360 para poder aparcar y casi siempre que estamos en modo off-road solemos tener casi siempre activa la cámara de marcha atrás para ver cómo va la parte trasera del coche. Cuando hagamos off-road hay que tener cuidado porque si veis el coche no lleva snorkel, no lleva instalado la toma de aire en el exterior, sino que lo lleva directamente en el motor. ¿Dónde está? Ahora lo veremos cuando abramos el capot y está justo aquí encima del faro. Por lo tanto, todo lo que sea agua, hasta más o menos el logo de Ford, se puede entrar, pero a partir de aquí ya habría que montar un snorkel porque como no se entre agua a la admisión, el motor se cala en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un fluido incompresible. Entra en la cámara de combustión y cuando el pistón quiere comprimirla no puede reventar la cámara de combustión o si tenemos suerte se cala. Paramos, sacamos el coche fuera, quitamos inyectores, quitamos bujías, bobinas y dejamos el agujero vacío, le damos un poquito al motor arranque que vaya moviendo, que se vayan moviendo los pistones para que escupa el agua fuera, después volvemos a montar todo y rezamos a ver si nos haya dañado el coche y puede arrancar. Bueno chicos, vamos a empezar aquí por el lateral primero. Aquí delante, fijaros la chapita que tiene de protección para no golpear el cárter y sobre todo el diferencial delantero. Cuando hacemos off-road hay que tener en cuenta siempre tirarse al suelo y ver dónde está el diferencial delantero y el trasero, porque casi siempre uno de los dos está en un lateral. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por las roderas, si la rodera se hunde mucho y se queda la parte central elevada, podemos golpear los diferenciales. Entonces, sabiendo dónde los tienes, te puedes cruzar a un lado o hacia otro para proteger siempre el diferencial. Esta chapa hace mucho. Seguimos por aquí. Las ruedas, 285-70 R17. Lleva llanta bastante grande, ¿eh? El otro día estaba con un amigo y decía, buf, es que le pondría un poquito más de llanta. Es que lleva una 17, lo que pasa es que el balón, el perfil que tiene es enorme, porque para ir en campo necesitas un perfil enorme. Si os dais cuenta, lleva las BF Goodrich con tacos, por lo tanto, con esto es bastante difícil quedarte en campo. Fijaros dónde la hemos subido. Lo hemos hecho con el 4H sin tener que poner ni la reductora y el coche no ha patinado. Tenemos aquí unos estribos de metal muy grandes que vienen muy bien a la hora de subir y a la hora de bajar. Lo que os decía, fijaros el cacho espejo que tenemos, ¿vale? Por aquí tenemos los sensores de los ángulos muertos, también aquí se enciende una lucecita cuando lo abrimos de noche para alumbrar y que no tengas problemas de subir al coche. Pero ya os decía, todo es XXL, fijaros lo grande que es el espejo. Bueno, seguimos por aquí por el lateral. Es de doble cabina, por lo tanto la parte trasera, la puerta tampoco es que sea mucho más pequeña que la de adelante, se va bastante cómodo, no es como en otros en los que vas ahí medio apretado y la puerta es mucho más pequeñita. Mismas ruedas detrás, 285-70 R17, lo mismo, BF Goodrich. Las traseras sí que están un poquito más desgastadas, porque como casi siempre en carretera se va en 2H, vamos en tracción trasera, gasta un poquito más las ruedas. El 4H lo ponemos si entramos en campo y en campo al fin y al cabo no gastamos tanto neumático. Seguimos por detrás y esto es lo que os comentaba, ¿no? Del ángulo de salida. El ángulo de salida es el ángulo que forma el suelo con la parte más alargada del coche, ¿vale? Se mide así. Por lo tanto, tenemos un ángulo de salida bastante grande. No viene con bola, se le puede instalar. Tenemos ahí también la toma de corriente, pero sí viene con dos ganchos aquí, que si enganchamos la casa y los ponemos a tirar, la tira. No sé si está en concreto, pero los americanos, ya os digo yo, que tienen cojones de tirar hasta la casa, porque tiene una potencia brutal. Por aquí detrás, lleno de sensores. Cuando entremos dentro vais a ver que el coche va a full de todos, de electrónica y de todas las novedades de ayuda a la conducción que hay hoy en día. Detrás lo que más llama la atención, los escapes. Fijaros, tenemos dos escapes que casi me cabe el puño, tengo la mano bastante grande.
Uno por aquí, otro por el otro lado. Queda súper chulo, el coche suena muy bien. Tenemos aquí Ranger en la chapa y sobre todo el Raptor. Yo lo de Ranger lo quitaría porque mola más solo que ponga Raptor. Y por aquí detrás podemos abrir. Tenemos un maletero bastante grande para poner cosas. Esto se puede abrir también, lo abrimos para afuera y tenemos una caja abierta aquí en la parte trasera. Queda muy bien cuando se va en campo y necesitas guardar cosas o ir, por ejemplo, a hacer un picnic. Lo abres, tienes tu mesita, te sientas por aquí y ya lo tienes. Y sobre todo, en algunos coches siempre teníamos problemas de la visión trasera por la luna y tal. Fijaros qué luna que tenemos, por lo tanto, no hay ningún problema a la hora de mirar por el espejo retrovisor. Se me ha olvidado comentaros, que siempre lo comentamos, discos de frenos delantero de 324 milímetros, discos de frenos traseros 333 milímetros. Son más grandes los traseros que los delanteros. ¿Por qué posiblemente lo hayan puesto tan grandes? Pues la verdad es que tiene unos motores del freno de mano eléctrico muy grandes. Y puede ser que en un disco más pequeño no podían poner los motores y anclarlos para que de verdad funcionaran bien. Por lo tanto han tenido que poner unos discos un poquito más grandes, pero son más grandes en diámetro, pero más pequeños en superficie de frenado. Esta nueva generación presenta un diseño mucho más cercano y robusto al de sus hermanos, la F-150 y el Ford Bronco, lo que se aprecia por detalles como sus faros en forma de C, más cuadrados pero modernos, y una parrilla con las letras Ford presidiendo en grande el frontal. Los ingenieros de Ford han rediseñado completamente la suspensión, incluye nuevos componentes en aluminio resistentes pero ligeros y una suspensión delantera y trasera de largo recorrido con el mecanismo de Watt trasero que busca ofrecer más control en terrenos difíciles a alta velocidad. También equipa una nueva generación de amortiguadores Fox de 2,5 pulgadas con válvula de derivación interna. Son los más sofisticados que se han montado en el Ranger Raptor y están rellenos de aceite infundido de teflón que reduce la fricción en alrededor de un 50% en comparación con los anteriores. Bueno chicos, vamos a ver el corazón, ¿no? Como lo llamamos siempre, de la bestia. El capó pesa una barbaridad porque es bastante grande y no juzguéis, pero es lo que hay. Es así, está bastante sucio, ya que lo haya probado más gente, nosotros también. ¿Os acordáis cuando os comentaba lo de la toma de aire? La tenemos aquí. Por lo tanto, si el agua sobrepasa ya por aquí y empieza a entrar, serios problemas, porque esto se va directamente al motor. El motor en sí, ya os decía, un V6 3000, no es muy grande. Si venís por aquí por el lateral y lo veis, el motor es esto. O sea, no es que sea muy grande. Tenemos muy buen acceso y, como siempre, en los coches americanos no son muy complicados. O sea, lo tienes todo aquí a la vista, tampoco hay muchísima electrónica en la parte del motor, sí que electrónica por temas de ayudas de conducción y todo lo demás, pero todo lo que es tema de motor es bastante fácil y accesible. Por aquí tenemos el filtro de aire, que si os dais cuenta la admisión baja un poquito y empieza por la parte de abajo, por lo tanto podríamos tener suerte y que el agua se quede en la parte de abajo y que no suba, porque el aire lo traga desde aquí arriba, y esto, como baja para abajo, si tocamos madera se puede quedar el agua abajo y que no llegue a subir al motor. Por aquí tenemos la válvula de descarga del turbo, que estará por ahí escondido, y poco más. Está lleno de suciedad, porque ya veis cómo está el coche también, ya le hemos estado dando un poquito de caña en el barro, y esto se ensucia, y además está para esto. Bueno chicos, aquí estamos en el interior. Lo que más me gusta es el volante, el tacto que tiene, es así de los gorditos, como me gustan siempre a mí. Aquí tenemos la rayita roja en el medio, para poder saber siempre dónde tenemos el volante en cualquier momento, porque cuando estás en carreteras de campo así lisas, si te lo quieres pasar bien, te lo puedes pasar bien. Te tocará contravolantear y necesitarás saber dónde tienes el volante. Tenemos levas metálicas que giran con el volante, que queda muy bien. Aquí tenemos el Raptor en el volante, chulísimo. Y si os dais cuenta, asientos semi-buckets con Raptor aquí también, para que no nos olvidemos que estamos ante una Raptor. Y el cuadro a mí me parece una pasada. Me parece que han hecho un trabajo súper bonito y lo han clavado con el rojo de aquí, de las tomas de aire, que sea el mismo color que el coche. Tenemos este rojito por todas las partes del coche. Y aquí en la parte central tenemos muchísimas cosas. Una pantalla muy grande con modos de conducción, que tenemos 2H, 4H, 4L y 4A. ¿Qué significa cada cosa? 2H es tracción a las ruedas traseras y H es de high, marchas largas. Por lo tanto, el coche siempre que vaya en carretera va a ir en 2H. 4H, lo que ya tenemos es tracción 4x4 y sigue siendo high, es decir, marchas largas, pero ya tengo tracción en la parte delantera y tracción en la parte trasera. Ya traccionan los dos ejes.
4L es tracción 4x4 y L viene de low, de marchas cortas. Ya aquí se activa la reductora, es decir, vamos a tener 4x4, pero a la vez el coche va a ir muy revolucionado y se va a mover muy poco porque está la reductora actuando, es decir, muchas revoluciones de motor se convierten en pocas vueltas de las ruedas para tener el par máximo, que el par es independiente, bueno, es inversamente proporcional a las vueltas, es decir, cuantos más vueltas, menos par. Por eso la curva del par casi siempre suele estar el par máximo en bajas vueltas. Y luego tenemos el 4A, que es un 4 automático, que es una tracción inteligente que tiene el coche, entonces él decide si tiene que bloquear diferenciales, si tiene que poner reductora o no. Porque aparte de eso, le damos a este botoncito en el que aparecen las rocas y el coche, nos abre esta pantalla, donde aquí tenemos inclinómetro lateral, inclinómetro en vertical también, delantero y trasero, y también los ángulos de giro, para saber cómo tienes el volante, para saber si lo tienes recto o girado. Y aparte, por aquí, si os dais cuenta, ahora mismo está con el diferencial trasero bloqueado. Yo lo puedo bloquear. Ahora me está diciendo que tengo tracción trasera, ahí está la transfer en medio, tracción trasera, puedo bloquear el diferencial de atrás. Esto es un control de sendero activado, esto es para el control de descenso, estilo el control de descenso, y aquí podemos bloquear también el diferencial delantero, que lo vamos a ver ahora, cómo lo vamos a hacer, porque lo vamos a tener que poner en 4... Ahora, fijaros, lo hemos puesto en 4H, ya nos está diciendo que tenemos tracción en la parte trasera y la delantera, y ahora sí que puedo bloquearlo. Bueno, miento, todavía no. Vámonos al 4L, pulsamos el 4L. Siempre que hay que cambiar de modos hay que hacerlo en el neutro, pasamos a 4L. En cuanto pasamos a 4L se desactiva el SP y el control de tracción, y ahora sí, tenemos diferencial trasero y delantero bloqueados. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo hay que hacerlo? Esto hay que hacerlo cuando el coche sufre un cruce de ejes. ¿Qué significa cruce de ejes? Que se quedan dos ruedas, una delantera y una trasera, en diagonal, suspendidas en el aire. ¿Por qué hay que bloquearlo? Porque si no lo bloqueamos, el diferencial lo que hace es que siempre va a intentar mandar potencia a la rueda que menos resistencia opone, y esa es la que está en el aire. Por lo tanto, estamos acelerando y se quedan dos ruedas patinando en el aire y no nos movemos. ¿Cómo lo solucionamos? Bloqueamos diferenciales. Al bloquear el diferencial, las dos ruedas giran por igual, entonces nos podemos empezar a mover. Y luego tenemos también modos de conducción normal, modo deportivo, girando la ruleta, modo resbaladizo, modo barro baches, modo arena, modo baja y modo lento rocas. Por lo tanto, tenemos un montón de modos de conducción. Y por aquí tenemos, si queremos despegar, flaps activos, prueba de los flaps hechos, motor de la izquierda a tope, motor de la derecha a tope, soltamos el freno y despegamos a tope, como si estuviéramos en un avión, ¿vale? No, estos son botones auxiliares para poder meter. Imaginaos que queréis meter una tira de LED, pues la enchufáis aquí directamente y desde aquí la colocáis. ¿Queréis poner una luz en la parte de atrás al dar marcha atrás? Pues lo ponéis aquí. ¿Queréis, yo qué sé, cualquier cosa que quiera la gente activar? Nos han dejado estos botones auxiliares para poder controlarlos directamente desde aquí. Chicos, visibilidad sin ningún problema, los pilares no son muy grandes, tenemos sistema de audio Bang & Olufsen, en el parabrisas tenemos otra vez la resistencia para poder descongelarlo y en el parabrisas trasero también. Así que chicos, en el interior poco más y vamos a probarlo. Punto y desarrollo la ha realizado Ford Performance, utilizando una mezcla de ingeniería asistida por ordenador y pruebas en entornos reales. Todo, desde el ajuste de los muelles a la altura de conducción, pasando por la puesta a punto de las válvulas, se llevó a cabo para crear un equilibrio entre confort, control, estabilidad y tracción dentro y fuera de la carretera. A esto se añade la tecnología Live Valve para proporcionar un mayor confort en carretera y una mejor conducción fuera de ella, tanto a alta como a baja velocidad. Vamos a ver cómo se comporta esto en carretera. Vale, siempre que vayamos en carretera, aquí en la ruleta ya lo habéis visto, tenemos el 2H, 4H, 4L, 4A. En carretera ponemos el 2H, que significa tracción a las ruedas traseras, y la H es de high, son marchas largas. Por lo tanto, vamos a ir con la tracción detrás, con el control de estabilidad activado. Vamos a hacer una conducción normalita para ver cómo se comporta el coche. Así que nos vamos directamente a la D, lo vamos a llevar primero en automático y luego en manual. Contaros que tiene una caja de cambios de 10 velocidades, la misma que tiene el Mustang. Y nada, sí que se nota que le falta algo de potencia. Ese motor 3000
V6 turbo para todo lo que pesa este coche se queda a veces un poquito corto. El coche va muy bien, pero cuando necesitas pegar zapatilla para adelantar un coche o hacer algún movimiento así un poquito más brusco, pues le cuesta bastante, y sobre todo teniendo las 10 marchas. Tener en cuenta que si vas en décima 120 y tienes que adelantar, o en décima 90 en una carretera nacional y tienes que adelantar, pues hasta que baja de décima a cuarta o a tercera, a la que necesites, tarda un poquito, por lo tanto un poquito lento, pero que al fin y al cabo este coche no es para eso. Este coche es para pasártelo bien en el campo, que la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Es una barbaridad, es un juguete, pero a la vez un tanque enorme, con muy buen manejo. En carretera también es muy cómodo. Ya habéis visto que tenemos asientos buckets. La suspensión, tenemos 3 modos de suspensión, que tenemos modo normal, modo sport y modo off-road. En modo normal, pues más o menos equilibra un poquito entre lo duro y lo blando. En modo sport se pone un poquito más duro y no tenemos tanto balanceo de pesos. Y en modo off-road se vuelve mucho más blanda, pues para que pueda ir trabajando cada suspensión, cada rueda, por los baches y todo lo que tenemos. Ahora mismo vamos en automático. En la D no nos dice en automático en qué marcha estamos, lo tenemos que pasar a manual para ver en qué marcha estamos. Comentaros que me encanta el volante, tiene muy buen tacto. En el volante también tenemos 3 opciones: normal, comfort y sport. En el normal es algo más, una mezcla entre duro y blando. En confort se vuelve bastante blandito. Fijaros, lo tenemos ahora y fijaros, nada más girar un poquito el coche ya empieza a cabezar. En Sport se pone pues bastante más dura, ¿no? Es como todos los coches, cuando pasamos al modo Sport lo que queremos es una dirección mucho más respondona y mucho más eficiente a la hora de, con muy poco giro, que el coche responda. No creo que esto es un coche para llevarlo en modo Sport. También tenemos 3 modos de sonido de escape, que todo lo tenemos en el... 4. Tenemos 4. Tenemos silencioso, para no molestar a los vecinos. Tenemos modo normal, abre una de las válvulas. Deportivo, abre las 2 válvulas. Y modo baja, que es para cuando estamos en campo. Que sinceramente, mucha diferencia del deportivo al de baja no se le nota. Es más, no le notamos casi nada. Con control solo a la parte trasera. Con el SPS activado, necesitas saber dónde está el volante, dónde está el volante recto, porque te toca contravolantear, porque te lo pasas muy bien. Se convierte en un coche rally alto, encima con el escape en modo deportivo, y te lo pasas como un niño pequeño, derrapando en todas las curvas. El coche es muy estable en campo. Sí que es verdad que supira un poquito, es normal, pesa mucho, cerca de 2.600 kilos, por lo tanto supira un poquito, y en campo, cuando entras en algunas curvas también, en carretera también lo hace. La suspensión es muy cómoda. Sí que es verdad que se nota muchísimo que tenemos mucho peso, vamos muy altos, ya habéis visto, hay mucha diferencia entre la rueda y desde donde empieza la carrocería, sobre todo en los pasos de ruedas. El coche va muy alto, por lo tanto cada giro que hagamos balancea. Tenemos muchísimas inercias, no solo en los giros, sino también a la hora de frenar, cuando te toca frenar y cuando aceleras. Cuando aceleras no da tanta sensación o importa menos, pero cuando frenas sí que importa más, porque llega un momento en el que, si tienes que hacer una frenada fuerte, empiezas a hacer una frenada progresiva de menos a más, y te das cuenta que ese menos no es suficiente y que tienes que darle más, entonces hinca muchísimo el coche. Después sí frena, pero al principio le cuesta bastante. Es normal, vuelvo a decir, tenemos mucho peso, tenemos mucho coche, mucho volumen, y hay que pararlo, ya que el coche es muy ancho, muy alto, como hemos visto antes, y muy largo. Por lo tanto, son unas dimensiones americanas traídas a Europa. Se le nota el lag del turbo, el turbo lag se le nota bastante. También es verdad que tiene muchísimo peso, muchísimas inercias, pero cuando aceleras tienes un lag un poquito más grande que en algunos coches. Tú te esperas que el coche te vaya a reaccionar en ese momento y tarda. Pero por lo demás, el coche es una pasada, el interior es una pasada, es muy elegante, muy elegante, porque al fin y al cabo, si te coges este coche en tu día a día en ciudad, va a ser muy difícil, porque es muy grande, muy difícil para poder aparcar, pero si vives en un pueblo, sin ningún problema. Muy cómodo para subir porque es muy alto. Si eres bajito, incómodo para bajar porque no llegas y tienes que saltar por las estriberas que tenemos en los laterales. Y ¿qué más contaros? Las levas.
tiene levas, chicos, y son metálicas, que me mola un montón, porque las de plástico muchas veces, imagínate que estás contravolanteando, quieres dar una de ellas, te las puedes cargar. Esta es mucho más difícil cargarlas. Me encanta que sean así robustas de metal, y sobre todo giran con el volante, porque siempre está el debate de las levas, ¿giran con el volante o que se queden quietas? Yo prefiero que giren con el volante, porque si estás en una curva, en medio de una curva, no estás soltando el volante y necesitas cambiar marcha, puedes cambiar marcha. De la otra manera tienes que soltar el volante con una mano y buscar la leva para subir o bajar marcha. Bueno, lo vamos a pasar a modo... Para pasarlo a modo manual, la palanca de cambios tiene dos botones, uno en la parte de delante y otro en el lateral. Entonces, para pasarlo a manual tienes que darle al del lateral, se te pasa a manual y nos pone que estamos en décima, y ahora lo que vamos a hacer es ir bajando. Eso sí, las marchas entran súper rápido y el cambio es muy fino. Lo hemos probado antes cuando hemos estado también por el campo, no bajaba a sexta. Fijaros, vamos a dar un poquito para que suene. Cambiamos y ha entrado. Cambiamos y ha entrado. O sea, muy fino el cambio. Creo, si no me equivoco, que hasta el cambio es un poquito mejor o más rápido que el del Mustang. No sé por qué, me da la sensación de que cambia mucho más fino que el Mustang. Estira muy bien, Estira muy bien. El coche va muy bien. Sorprende muchísimo el coche. Bueno, chicos, vamos a probarlo un poquito. Estamos en 4L, como ya habéis visto antes, es con la reductora, y vamos a subir una cuesta bastante tocha. A ver qué hace el coche. Bueno, vamos a ver un poquito para atrás. Muy importante, cuando se hace off-road, lo más importante es que hay que ir muy despacio, porque estamos trabajando con inclinaciones. Tenemos aquí el inclinómetro lateral y el inclinómetro también vertical, y ahora vamos a ver cuando lleguemos arriba. Y estaremos en unos 25-26 grados de inclinación. Bueno, no sé si se apreciará en la cámara, pero esto se está inclinando bastante. Vale, y ahora mismo tenemos 25 grados de inclinación y estamos muy inclinados. Vale, importante ahora, siempre que bajemos cuestas, marcha atrás, hay que hacerlo en la R también, nunca se hace en el neutro. ¿Por qué? Porque en la R tenemos también el control de exceso de pendiente, y es decir, que yo puedo soltar el freno y fijaros, el coche no coge velocidad, él está trabajando con el ABS y con el ESP y está frenando rueda por rueda independientemente, para que el coche no coja velocidad y para que no tengamos que pegar luego frenazos, porque si pegamos frenazos lo que hacemos es bloquear las ruedas, entonces el coche actúa como si fuese un trineo y ya no lo paramos. Entonces se ha inventado este sistema justamente para evitar ese problema. Bueno, ahora tenemos una inclinación lateral de 5 grados. Vamos a ver si hacemos aquí un poquito de inclinación lateral, como nos podemos meter con él por donde queramos. Bueno, ahí se ha escurrido un poquito el coche. Ahora estamos en 12 grados de inclinación lateral, que tampoco es mucho. 15, 16. Bueno, aquí dentro se nota bastante, Vamos a ver que nos rocemos por aquí. Ahora se va a retorcer un poquito el chasis porque estamos como en una U. Pero bueno, le da igual porque puede con todo lo que se le ponga por delante. Es una pasada tener un coche así. Sobre todo si vives en campo o tienes alguna finca o lo que sea, viene muy bien.
Bueno, aquí vamos por la tierra como los niños pequeños. Vamos a ver que aquí ya no vemos el camino. Vamos a ver qué tal, que ya veo las cuestecitas por ahí. Vamos a llegar a ellas. Con cuidado por aquí. Aquí es que había un camino, pero ya no está. Bueno, y aquí viene la cuesta. A ver qué inclinación tiene y a ver cómo la sube así de forma lateral. Bueno, a esto no se le opone nada. Puede subir con todo. Madre mía, ¿dónde nos hemos subido, eh? Ojo, eh. Bueno, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nosotros nos lo hemos pasado de maravilla. El coche es una bestia, un verdadero pura sangre de los caminos, de los todoterrenos, de los campos. Fijaros dónde lo hemos subido. Sin ningún problema subido hasta aquí. Así que chicos, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado como yo. El precio del coche, chicos, empieza, este es la versión gasolina y empieza en los 76.000 euros más o menos. La versión diésel empieza en los 73.000, pero ya os digo, esta versión está empezando alrededor de los 76, 77.000 euros. Tal cual está ahora, con el color, todos los extras que lleva y tal, el coche está seguramente por encima de los 85.000 euros. Por lo tanto, es bastante dinero, pero también es muy buen aparato y muy grande. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle like a la campanita. Si no estáis suscritos, suscribiros, darle like, porfa, porque eso viene muy bien. Y sobre todo, activar la campanita, que no se os olvide la campanita para que os vaya saliendo todos los vídeos que vamos subiendo, ya que hay muchos de vosotros que no la tenéis activada y cuando va saliendo el vídeo, pues no os enteráis tarde y lo veis tarde. Así lo podéis ver nada más subir. Y antes de despedirnos, agradecer de nuevo a Ford España por habernos dejado el coche y gracias por confiar en nosotros y poder trabajar juntos. Así que chicos, nos vemos en la próxima.